Pérez, Aldana Hernández, Verónica Janet y Chávez Castañeda Pablo, alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, realizamos la presente entrevista con la finalidad de recopilar datos y opiniones fidedignas sobre las causas que provocaron que la actual pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19 tuviera un gran impacto y las consecuencias que tuvo en el sector salud en México. Para ello se encuentran con nosotros la médico cirujana Rosalba Vadillo Herrera, directora del Centro de Salud T2, Ejida Los Reyes, de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, y al químico bacteriólogo parasitólogo Arquímedes Ramírez Cortés, subdirector de soporte para el diagnóstico y tratamiento de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y les agradecemos que nos hayan dado esta oportunidad para entrevistarlos. ¿Cómo se encuentran? Bien, para mí participar con ustedes. De igual manera es un gusto y es un placer. Bueno, si nos permiten comenzaremos con las preguntas. ¿Qué cuidados debe de tener una persona contagiada del SARS-CoV-2? Bueno, primero que nada, la persona debe permanecer en resguardo domiciliario por aproximadamente 15 días. La familia que vive en el mismo domicilio de la misma manera tiene que permanecer en el resguardo domiciliario y el paciente de preferencia en una habitación aislada. Cuando salga a tener algún contacto con la familia tiene que usar cubrebocas y todos los utensilios que use para comer tienen que ser desinfectados con una solución con cloro. Igual el baño, el sanitario, tiene que ser desinfectado cada vez que lo use. Tiene que estar pendiente de sintomatologías que pudieran estar hablando que se agrava el cuadro, como por ejemplo una fiebre muy persistente y dificultad respiratoria. También debe de estar tomando su temperatura frecuentemente y si se puede monitorear también su saturación de oxígeno, porque estos datos nos podrían estar hablando que se está poniendo grave el paciente y que requiere a lo mejor ya una hospitalización. Bueno, además hay que indicarle vitamina C diariamente, la aspirina Protect, una diaria, si es que no es alérgico a este medicamento, y en caso de que sea diabético, hipertenso o que tenga alguna enfermedad crónica, tiene que monitorear más frecuentemente todos sus síntomas. Okay. Recuerden que también en los gobiernos, en este caso aquí en la Ciudad de México, también se tienen implementados programas que ayudan a la población que ya está contagiada. En el caso se debe de mandar mensajes SMS, además también les dan una ayuda básica en cuanto a prevención. ¿Cuánto es el tiempo estimado de recuperación de una persona infectada? 15 días. ¿Qué recomiendan para evitar el contagio? Bueno, sobre todo la sana distancia. Ya saben que debemos evitar conglomeraciones y si vamos a estar con algunas personas, la sana distancia es de aproximadamente 1,5 metros. Hay que lavarnos constantemente las manos con agua y con jabón o en su defecto con el gel antibacterial. Hay que evitar tocarnos la cara, sobre todo ojos, nariz y boca, y usar el cubrebocas, la careta y o los gogles. Además, cuando tengamos que toser o estornudar, hay que usar el estornudo de etiqueta, que es usando el ángulo interior del codo para cubrirnos boca y nariz. Bueno, en su caso, ¿cómo ha sido el trato al personal médico en esta pandemia? Bueno, el personal ha sido como muy complicado. Nos hemos enfrentado a varios retos y es difícil responder a una emergencia sanitaria de gran magnitud y bueno, pues también el personal médico nos hemos enfrentado a un temor ante lo desconocido, ¿no? O sea, no por ser personal médico estábamos preparados para enfrentarnos a una situación así. ¿Consideran que hubo falta de personal médico para tratar la crisis de la pandemia en los hospitales? Bueno, hubo alguna problemática en cuanto al
personal de salud, pues mucho personal se tuvo que retirar a resguardo domiciliario porque tienen factores de riesgo. Entonces, eso hizo que disminuyera el número en general de personal de atención a la salud. Bueno, sin embargo, en el gobierno hizo contratación de personal. ¿Creen que la falta de personal médico se presentó antes o durante la pandemia del SARS-CoV-2? Creo que se agudizó gravemente durante la pandemia. ¿Cuáles consideran que fueron las principales causas para que se generara la falta de personal en los hospitales y centros de salud? Bueno, como ya lo había comentado, los mismos factores de riesgo que presentaba mucho del personal de los hospitales y centros de salud, el miedo, que también fue una constante, y la desinformación que teníamos inicialmente. Y a esto, ¿cómo solucionan la falta de personal? Que también ya lo había mencionado, el gobierno hizo convocatorias para contratar profesionales de la salud para todas las áreas. Dentro de esta pandemia, ¿han tenido impedimentos en su trabajo por la falta de algún material o insumo? En lo particular, no. Yo estoy en un área sustantiva que funcionalmente es administrativa. Realmente no estoy directamente al trato de usuarios. Y en el área del centro de salud, la realidad es que tardó un poco en llegar, pero fue cuestión de un par de semanas y posteriormente nos llegaron todos los insumos necesarios para poder trabajar de forma segura. ¿Qué tan afectados se han visto los pacientes debido a la falta de medicamentos durante este confinamiento? Pues primero que nada, hay que aclarar que no existen medicamentos específicos para el COVID-19, así que pues realmente no se ha visto afectado por falta de medicamentos. En ocasiones se usa el paracetamol y bueno, hemos contado con el medicamento en las farmacias. Bueno, y en este caso, en las instituciones del gobierno, ¿qué tan grave ha sido la crisis en cuanto al desabasto de material? Sí ha sido muy grande, ha tenido afectaciones graves la falta de material. Como comentaban, esto es en un área general, no solamente en un área determinada. Es en todas las áreas. Yo quiero que se imaginen cómo está la situación a nivel mundial. Es un momento en donde los fabricantes estaban acostumbrados a producir ciertas cantidades de insumos y de pronto se viene una pandemia mundial en donde todos los países reclaman y solicitan los insumos, entonces se viene un desabasto, pero a nivel internacional. Es muy difícil ahorita encontrar proveedores que te vendan incluso guantes, cubrebocas. Ha sido muy complicado encontrar insumos en el mercado. ¿Han tenido que exigir alguna vez la proporción de material de protección necesario para esta pandemia? Yo en lo particular no, como les repito, en un área administrativa, pues prácticamente nada más es la bata que usamos de manera tradicional, el cubrebocas y los gogles, y eso desde un principio sí nos los abastecieron. No sé, en el área médica. En el área médica fue inicialmente, pues les comentaba hace un momento, aproximadamente un par de semanas en lo que nos llegaron todos los insumos. Obviamente sí se solicitaron, se reclamaron, sobre todo por el personal operativo, pero bueno, como lo comentaba el químico, fue una situación nada más en esperar a que se comprara el material y nos pudiera llegar. Realmente fue poco el tiempo. ¿Considera que se debe de dar preferencia a un sector de la población respecto a la distribución de los insumos para pacientes con SARS-CoV-2? No, ninguna. No debe de haber ningún tipo de selección, ni mucho menos discriminación en cuanto a los grupos de población que atendemos. Si lo hiciéramos así, nosotros caeríamos en formar parte del problema porque fomentaríamos la transmisión. Entonces, todo paciente que requiera la atención y que requiera los insumos, se le tienen que entregar obligatoriamente para frenar precisamente los contagios. Bueno, en su caso,
Cuando les hace falta algún insumo o material, ¿cómo solucionan esta falta? Bueno, en el área operativa lo que hacemos es solicitar mediante oficios y requerimientos el material, pero obviamente esto se tiene que hacer con anticipación, o sea, no nos esperamos hasta que ya no tenemos o que estamos en ceros, sino que vemos que tenemos material a lo mejor para 2 semanas y entonces es cuando hacemos nuestra solicitud de abasto. ¿Cuál creen ustedes que es la razón de que no haya suficientes respiradores para pacientes en el sector salud? Inicialmente no alcanzaban, los respiradores no alcanzaban porque con los que se contaban pues no eran suficientes para atender tantos pacientes que requerían la atención. La pandemia elevó el número de casos de pacientes que podrían ser requeridos. Actualmente ya se cuenta con un número de respiradores suficientes para atender a la población. Obviamente dependemos de que se mantengan los niveles de contagio en niveles óptimos. ¿Cómo solucionan la falta de respiradores? Más bien se soluciona, la solución no es tratando de conseguir más respiradores, no es la vía. Lo importante es insistir en la población para evitar más contagios. Si la población no se cuida, obviamente que vamos a caer en un tema en donde no van a alcanzar los respiradores ni los espacios hospitalarios y no va a haber suficiente personal para la atención. Sin duda creo que es una situación que está en la población resolver. ¿Cómo han afectado las decisiones del gobierno en el sector salud debido a la transición en su sistema? Bueno, las decisiones del gobierno, al menos aquí en la Ciudad de México, han sido acertadas. Realmente lo que ha afectado son las decisiones de la población en descuidarse, seguir saliendo y tomarlo a la ligera. En su punto de vista, ¿cuál creen que ha sido la problemática más relevante dentro de esta pandemia? Como lo comentaba la doctora Vadillo, es hacer conciencia y controlar a la población. Sin duda, mucha gente no cree, aún a estas alturas no cree en el padecimiento, andan, no sé si han salido a las calles, están llenas los centros comerciales. Definitivamente creo que ese es el reto más importante, pero bueno, derivado de que es la problemática, ¿no? Que la gente logre comprender que estamos en alerta. ¿Algo que quisiera agregar? Bueno, incidiendo en este punto, creo que lo más importante en esta pandemia es la educación en la salud de la población y que la gente sepa tomar mejores decisiones, como es la prevención en la salud, vaya. Por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarse saludablemente, la vacunación de enfermedades prevenibles, no automedicarse, porque la automedicación, en caso de los antibióticos, es la que causa resistencias bacterianas y los supervirus o superbacterias que, bueno, en el área médica ya lo veníamos viendo de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, realmente creo que eso es lo importante, ¿no? La prevención a la salud. Finalmente, con esto damos por terminada la entrevista que hemos preparado y le agradecemos nuevamente a la médico Rosalba Vadillo Herrera y el químico Arquímedes Ramírez Cortés por habernos dado un espacio en su tiempo para poder llevar a cabo esta entrevista. Gracias y que tengan un agradable día.